Muy buenas tardes a todos. ¿Cuánto no estaríamos dispuestos, a hacer para que nuestros hijos conozcan a Dios? Que conozcan a Dios como un amigo personal, de una manera íntima, de una manera transformadora para sus vidas, una manera que transforme sus vidas. Por ahí empezó la participación de ellos, y algunos de los ya de la vieja guardia reconocimos la voz de Steve Green por ahí. ¿Alguien reconoció la voz de Steve Green? Bueno, es que como dije, los de la vieja guardia ya no se animaron a levantarla, ¿no? Y él estaba hablando de un pasaje en la carta a los Filipenses, y vamos a continuar con esa carta. Yo pensé que estaba en sintonía, incluso en la participación de los niños. El tema es a fin de conocerle, y como subtítulo, lo he perdido todo. Un breve contexto de la carta a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, antes de empezar, ellos estaban atravesando varias cosas que les estaban llevando incluso a perder el gozo. Estaban batallando. Por un lado se enteraron de que el apóstol Pablo estaba prisionero. Luego juntaron una ofrenda, la enviaron para solventar las necesidades de Pablo a través de Epafrodito, un varón de la iglesia de Filipos, un líder de esta iglesia, un hermano muy amado entre ellos. Y lo enviaron para que le llevara a Pablo esa ofrenda. Pero también internamente estaban atravesando problemas, porque había gente que hacía las cosas por vanagloria, había murmuración, había pleitos, había contiendas entre ellos. Y Pablo de todos estos temas les está advirtiendo, los está amonestando. Un tema más que se presenta en la carta es el hecho de que un grupo de personas está queriendo meter una enseñanza falsa a la iglesia. Una enseñanza que es bastante dañina, ajena al evangelio, que rompe con la unidad. Y Pablo se refiere a ellos de una manera muy particular. Vamos a estar ahí en Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y antes de llegar a leer, vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque tú eres Dios y te has querido revelar a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque no tenías ninguna necesidad de haber hecho eso, pero quisiste hacerlo. Quisiste venir a este mundo y presentar la verdad, la gracia y la verdad. Y ahora te damos gracias porque somos parte de ese pueblo tuyo que por fe estamos injertados en la vid verdadera. Gracias, Señor, porque ahí cobramos vida, y a partir de ahí nuestra mente, nuestra visión cambió totalmente, porque tú estás en nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3, del 1 al 11, dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es un pasaje muy interesante, muy retador también, y vamos a procurar irlo descubriendo versículo a versículo en la medida de lo posible, porque el fin de lo que yo quiero que nos llevemos hoy es el reto, la gran meta de Pablo, a fin de conocerle. Ese era el objetivo supremo en la vida de Pablo, conocerle, conocer a Cristo, conocer el poder de su resurrección, conocer los padecimientos. Pablo tiene eso en mente y por eso estuvo dispuesto a perder todo para conseguir ese gran objetivo de conocer a Cristo. Vamos al versículo 2. Aquí tenemos la descripción de cómo Pablo llama a ese grupo que estaba queriendo alejar a la iglesia de Filipos, alejarlos de Cristo. Ellos estaban haciendo lo posible por poner un velo que les impidiera seguir conociendo a Cristo. Y lo dice con palabras fuertes, dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Este grupo de personas normalmente en otros pasajes de la Escritura los son llamados como los de la circuncisión. A eso se refiere esta parte de aquí, los mutiladores del cuerpo. Eran normalmente judíos que habían creído el evangelio, pero que seguían con la intención de exigir a todo el que no fuera judío y que había creído en Cristo, exigirle que se circuncidara, como era el rito judío. Pablo les dice: son mutiladores del cuerpo, porque estaban buscando otros propósitos. Esta es la manera en que él los describe. Vamos a ver un par de ejemplos en la Escritura, cómo se les ubica ahí en Tito 1, 10 y 11. Lo tenemos en pantalla. Dice Pablo que los de la circuncisión estaban enseñando cosas que no convienen, por ganancia deshonesta. Dice: son contumaces, habladores de vanidades. Es preciso taparles la boca, porque están enseñando cosas que no convienen. Y en esa enseñanza de cosas que no convienen, están alejando a la gente de Cristo. En lugar de conocer a Cristo, están propiciando que la gente se pierda en filosofías, en ideologías de hombres. Es lo que nos dice Tito 1:10. Y hay un episodio en la vida de la iglesia muy conocido por nosotros, que cuando llegaron unos de Judea a Antioquía, empezaron a enseñar: si no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y a partir de ahí hay muchos rastros de la influencia de este grupo en todas las cartas del Nuevo Testamento. A ese grupo es al que se refiere el apóstol como perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Una de las características más grandes de este grupo, o una enseñanza muy fuerte de ellos, es poner la confianza en la carne. Poner la confianza en la carne. En lugar de confiar en Cristo y en la obra de Dios en nuestras vidas, ellos se esfuerzan a tal grado que sustituyen la obra de Dios por sus propias obras y sus propios esfuerzos. Y Pablo está marcando aquí una gran diferencia entre poner la confianza en la carne y vivir una vida de fe. Vamos al versículo 3 de Filipenses. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si nos fijamos, este versículo contiene por lo menos 4 características de uno que ha nacido de nuevo. Dice: somos la circuncisión, servimos a Dios en espíritu,
nos gloriamos en Cristo Jesús y finalmente no tenemos confianza en la carne. Son 4 características sumamente importantes. Lo trataremos de profundizar en otra ocasión, no ahora, porque ahora lo que quiero tomar como punto de partida es la última característica: los que no tenemos confianza en la carne. Pero hablando un poquito de este versículo, y como decíamos en la mañana en la escuela dominical, como para dejar una semillita de inquietud para seguir buscando entre semana, cuando dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, se está refiriendo a que nosotros somos la circuncisión verdadera, una que no está practicada con bisturí ni con mano de hombre, una que está practicada en lo interior, en el corazón, una que te capacita para poder amar a Dios. La circuncisión verdadera te capacita para amar a Dios y te da la posibilidad de vivir. Si ustedes quieren profundizar un poquito en esto, lean hoy Deuteronomio 36, Romanos 2, 28 y 29, Colosenses 2, 11, y podrán reforzar esta gran verdad. Es indispensable en una persona el ser circuncidados por Dios. Una circuncisión, la circuncisión verdadera. Deuteronomio 36, para quien no pudo escribir, Romanos 2, 28 y 29 y Colosenses 2, 11, entre muchas otras citas. Los que en espíritu servimos a Dios, dice aquí también este versículo. ¿Por qué en espíritu y por qué servir a Dios en espíritu? Porque nos dice también ahí Juan capítulo 4 que tales adoradores busca el Padre que le adoren, en espíritu y en verdad. Los que nos gloriamos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: yo no me voy a gloriar en la carne, jamás, lejos esté de mí gloriarme en la carne. Yo me voy a gloriar en la cruz de Cristo. El que quiera gloriarse en algo, gloríese en el Señor. Esas son características, les digo, lo veremos con el favor de Dios en alguna otra ocasión. Pero hoy podemos y quisiera tomar como base esta última característica, porque a partir de ahí Pablo hace la gran diferencia. Dice: mira, estos malos obreros, estos que se glorían en la carne y en la circuncisión, son la falsa circuncisión. Nosotros, la verdadera circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, los que no tenemos confianza en la carne, somos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y vamos a una pequeña y una breve aclaración. Cuando hablamos de carne en este pasaje, estamos hablando de logros naturales del hombre, logros naturales, méritos personales, virtudes, cualidades tales como una posición social, económica, etcétera. Pablo tiene en mente todo esto. Miren, en el versículo 5 nos dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. En otras palabras, está diciendo: hermanos, eso no sirve de nada, pero si quisiéramos llegar al punto de quién puede confiar en la carne, yo también. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Y dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, ninguno de ustedes, sus contemporáneos, ¿verdad? Ninguno me iguala en las posibles credenciales que tendría yo si mi confianza realmente fuera en la carne. Y las empieza a mencionar: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, hebreo de hebreos. Esas 3 primeras características dicen, como un resumen: soy hebreo de hebreos. Es como si nosotros dijéramos, después de decir características del mexicano, dijéramos: soy mexicano hasta la médula, de hueso colorado. Es lo que está diciendo Pablo: soy hebreo de hebreos, fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel y soy de la tribu de Benjamín.
Pero no son todas las características ni credenciales, porque estos son simplemente virtudes heredadas. Él no hizo nada en su circuncisión al 8º día. No pudo hacer nada más que recibirla. Él no tuvo nada que ver en el hecho de nacer del linaje de Israel. Eso fue una herencia. Él tampoco tuvo que hacer nada para ser de la tribu de Benjamín. Pero el siguiente bloque de 3 cosas sí son logros personales del apóstol que resultaron de sus convicciones y de sus elecciones de vida. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué tremendas credenciales. Sin duda son credenciales abrumadoras. Estamos ante un hombre que no solamente había sido privilegiado desde su nacimiento para haber nacido en el linaje de Israel, para haber nacido en la tribu de Benjamín, que por cierto es una de las tribus con bastantes notas sobresalientes. Por ejemplo, de ahí viene el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, el rey Saúl. De ahí era una tribu que tenía una herencia real. Por otro lado, cuando Josué repartió la tierra y mandó a algunos, ¿qué serían? Algunos topógrafos, quizá arquitectos, ingenieros, a que fueran a medir y a hacer deslindes territoriales, la dividieron en cierto número de partes, 6 partes, y luego Josué echó suertes y la suerte cayó en Benjamín. Y a Benjamín, entre otras ciudades, le tocó la ciudad de Jericó como heredad, la ciudad de Jerusalén como heredad. Entonces estamos hablando de una tribu importante que Pablo se podía gloriar de eso. A nivel herencia, yo tengo todo esto, me puedo gloriar. Esta ciudad de Jerusalén es herencia de mi tribu, de la tribu de Benjamín. Pero no solo eso, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y una con la que cierra una credencial impresionante. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, ninguna persona de su tiempo le podía decir, oye Pablo, aquí hay algo en la ley que tú no cumples, que tú habitualmente estás fallando. Sí había cosas que él fallaba, pero esas cosas solamente Dios las veía en su corazón. A nivel humano nadie le podía reprender por algo, y él lo sabe, y en otra carta nos lo aclara cuando dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y lo repite en algunas ocasiones, entendiendo entonces que quizá Pablo batallaba con eso, batallaba con la codicia en su corazón, pero eso lo veía Dios. Aquí está hablando a nivel humano, dice, yo he observado la ley de tal manera que soy irreprensible. En cuanto a esa justicia, nadie me puede reprender. Todas estas credenciales entonces lo están catapultando a la altura más elevada de cualidad moral. ¿No lo creen así? En cuanto a la ley, soy fariseo, es decir, soy miembro de uno de los grupos religiosos más importantes y que se apegan más a la ley de Dios, que observan rigurosamente la ley. Yo soy parte de ese grupo, dice Pablo. En cuanto a celo, soy perseguidor de la iglesia, y les he puesto el ejemplo a todos ustedes de lo que es decir que las cosas de Dios son importantes para alguien. Las cosas de Dios conforme a la ley eran tan importantes para mí que me convertí en un perseguidor de la iglesia. Era un ejemplo, Pablo, para todo el judaísmo. Y así lo dice por allá en Gálatas, y vamos a ver ese pasaje porque me parece muy interesante. Porque ya habéis oído, dice, acerca de mi conducta en otro tiempo, y cómo aventajaba a los de mi nación. Y Pablo conseguía permisos especiales para ir a perseguir a los cristianos. Pablo juntaba gentes, soldados, matones a sueldo, y se iba por los caminos con cartas que le daban permiso para meter a la cárcel,
para torturar o para matar a quien fuera parte de la iglesia de Cristo. Eran sus credenciales. Sin embargo, algo le pasó a Pablo justo en una de esas excursiones o incursiones violentas, ¿no? Cuando llegaba a las ciudades. Todos conocemos la historia de cuando él camino a Damasco cerca de mediodía, es decir, cuando el sol está en su cenit, cuando hay más luz, una luz mucho más poderosa que la del sol, lo dejó ciego y lo hizo postrarse, lo hizo caer al suelo, y escuchó una voz, y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? De inmediato reconoció, y la voz del cielo le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo, totalmente transformado con ese encuentro, le dice: Señor, otra vez, 2 veces le dice Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Totalmente rendido, totalmente lleno de temor, lleno de temblor. El encuentro fue contundente, transformó a Pablo. En ese momento nació de nuevo, en ese momento fue hecho una nueva criatura. Quedó cegado por ese resplandor. Cristo le fue revelado, dice aquí, por la voluntad de Dios. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase. Fue una transformación. Ese es el nuevo nacimiento, hermanos. Ese encuentro con Cristo Jesús que transforma tu vida y cambia absolutamente tu sistema de valores, tu perspectiva de la vida, tu cosmovisión. Fue tan estrujado Pablo que dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Postrado ahí, ciego momentáneamente. Y no fue para todos. Si se acuerdan de la narrativa, dice que los que iban con él escucharon la voz, pero unos creían que era un trueno y otros no entendieron. El encuentro es personal, hermano. Personal. Dios quiere conocer personalmente a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. De maneras distintas. Pero en el caso de Pablo, estaba preparado por Dios para predicarle a los gentiles y para que la voluntad de Dios llegara hasta nuestros días a través de su palabra. Y tenemos varias cartas del apóstol en donde nos muestra la voluntad de Dios, la doctrina de Dios. Pablo quedó temblando, temeroso, y a partir de ahí se dio cuenta de una gran cosa, que es lo que quiero que exploremos. Estaba totalmente equivocado, y las credenciales que acababa de mencionar no servían absolutamente para nada. No son los logros de la carne los que nos acercan o los que nos mantienen en relación con Dios. Todos nuestros logros, cuando son puestos delante de Dios como un argumento para merecer algo de su parte o como evidencia de nuestra integridad, vienen a ser considerados por Dios, según Él mismo, como trapos de inmundicia. No nos confundamos. No lleguemos a creer como Pablo creía antes de este encuentro con Jesús. Porque esto que creía él, yo me puedo gloriar de todo esto en la carne. Circuncidado el 8º día, de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la ley. Pero una vez que se encuentra con Cristo Jesús y recibe la vida, entonces él dice, versículo 7, vamos a llegar ahí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Un cambio rotundo de manera de ver la vida. Es que yo me gloriaba en esto, en mi inteligencia, en mi dinero, en mi posición social, en mi linaje, en mi apellido. Pablo dice, todo eso, habiendo conocido a Cristo, lo estimo como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense cómo va creciendo el nivel de revelación de Cristo en Pablo. Dice primero, todo lo que era para mí ganancia, es decir, lo que viene en los versículos 5 y 6, eso donde yo descansaba, donde yo tenía mi seguridad, lo tengo por pérdida. Pero inmediatamente dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, ya no nada más esas credenciales que vimos hace rato. Ahora, todo lo que hay alrededor de mi vida, todo lo considero como pérdida por una razón mucho más sublime, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo consideraba ganancia todas estas cosas, pero ahora, ante la majestad de Cristo, no nada más en esa visión, sino a lo largo de su vida, todas las cosas son basura, son pérdida. Se va despojando de todo eso. Dice, lo he perdido todo por amor de Cristo. Lo he perdido todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todas las cosas. Y dice algo todavía más contundente. No es nada más una pérdida como perder dinero un día o como perder algo que aprecias mucho. Dice, lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Y la palabra que viene ahí en el original es estiércol. Lo tengo como estiércol, como excremento. A ese nivel de impacto y de transformación llegó Pablo en su encuentro con el Señor. Esa majestad de Cristo, hermanos, es a la que tú y yo estamos llamados a aspirar a conocer. No es una religión que nos pide que vengamos el domingo de una hora a otra hora. Es una relación viva y personal con aquel que es el Señor. Pablo estimó todas las cosas como pérdida, las estimó por basura. Y dice, y lo considero así por algunas razones, para ganar a Cristo, para ser hallado en Él. Es decir, no quiero que me encuentren en ninguna otra cosa, en ninguna otra modalidad intelectual ni de justificación. Yo quiero ser hallado en Cristo, porque si soy hallado en Cristo, entonces voy a tener conmigo, en mí, la justicia que es de Dios por la fe. Ya no voy a andar confundido creyendo que mi justicia depende de mis logros, sean heredados o sean por elección personal. Yo quiero, es más, pierdo todo, lo tengo por basura porque quiero ser hallado en Cristo. En Cristo somos aceptos. En Cristo formamos parte de la familia de Dios. Solo en Cristo recibimos perdón de pecados. Solamente en Cristo somos justificados y absueltos, libres de culpa. Solamente en Cristo estamos completos. No tenemos necesidad de nada más. Y a veces seguimos nosotros hoy en día ya como creyentes. Platicaba yo con mi esposa en estos días, ojalá Dios me hubiera dado la voz de Josh Groban. Ojalá me hubiera capacitado con el talento musical de el que quieran. Y contestamos y nos decimos los dos, oye, ¿y de qué quieres? ¿Para qué quieres eso? Te dio a Cristo. Dios te dio a Cristo. Y así dice la Escritura. Nos amó de tal manera que vino y entregó a su Hijo por nosotros. Y estamos completos en Él, hermanos. A ese Cristo es al que Pablo está viendo y dice, yo quiero conocerlo. Y por eso tiro todo es basura. Todo lo que yo creía como ganancia, en realidad es pérdida.
Cuando estamos bajo el engaño del pecado, bajo la venda, bajo la influencia de Satanás, nos confundimos fácilmente y creemos que nuestro dinero, nuestra posición, nuestro conocimiento, nuestros títulos académicos, nuestras influencias en el mundo, esos son ganancia. Qué triste si estamos en esa condición. Qué triste si estamos descansando en esas credenciales, porque va a llegar el día en que todo eso, al ser efímero, al ser falso, al ser temporal, se va a desmoronar. Y si no estamos en Cristo, sigue un abismo terrible, continuo, eterno, y una oscuridad profunda y un juicio, y no vamos a tener absolutamente ninguna credencial que presentarle al Señor. Porque si en ese momento todavía con algún resabio de nuestra mente decimos: Señor, pero es que yo era esto y aquello y fui muy altruista, y esa justicia no vale. La justicia que vale es en la que Pablo quiere ser hallado. Quiero ser hallado en Él para tener la justicia que vale, la justicia que me libera de culpa, la justicia que me concede paz con Dios. Esa justicia es la única que va a ser aceptada en el tribunal de Dios. La justicia de Dios que es por la fe. Pero ¿acaso no eran buenos todas esas credenciales de Pablo? Yo creo que sí. Ante los ojos de cualquier ser humano podríamos decir: oye, pues qué impresionante persona. Su linaje es incuestionable. Viene de las mejores familias, viene de los mejores pueblos, un pueblo como Israel escogido por Dios. Y mira nada más su elección, su capacidad de elegir lo mejor. Si están los saduceos y otros grupos religiosos que tienen muchos problemas doctrinales, los fariseos, el mejor grupo religioso, él es de esos. Oye, y en su vida diaria, ¿cómo demuestra que él tiene celo por las cosas de Dios? ¿O es alguien que está por ahí entre la gente, entre la masa? No, dice Pablo, yo aventajaba en el judaísmo, yo aventajaba a todos los de mi nación. ¿Qué dices, Pablo? ¿Por qué dices eso? Porque yo era perseguidor de la iglesia. Y en la historia, hermanos, en la historia de la humanidad, hay un nombre escrito como el perseguidor de la iglesia más implacable, y ese es Saulo de Tarso, antes de conocer a Cristo. Tan fuerte era su persecución contra los cristianos que Dios mismo va directo con él. Por eso Pablo dice: hermanos, el evangelio que yo les predico, yo no lo recibí de ningún hombre, lo recibí directamente del Señor. Ese encuentro fue total, fue contundente. Mi pregunta es: ¿has tenido ese encuentro con Cristo? ¿Has tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo? Un encuentro que te revela a Cristo de tal manera que ves su majestad y pudieras estar dispuesto a decir: todo en lo que yo confío, quiero dar un paso de fe y considerarlo como pérdida. Todas aquellas credenciales en las que yo descanso todavía, quiero dar un paso de fe y considerarlas como basura, por amor a mi Señor, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Eran maravillosas sus credenciales, pero ni aún Abraham, el padre de la fe, podía gloriarse de esto. Romanos 4:1-3 nos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Con los hombres sí, puede incluso hasta presumir, como las credenciales de Pablo, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es creer en Dios, es creerle lo que Él dice, es creer lo que Él nos dejó escrito en su palabra. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Él no busca credenciales, porque esas credenciales delante de Él no tienen ningún valor. Entonces podemos ir cerrando diciendo que lo único valioso en el mundo, lo realmente verdadero, es la excelencia del conocimiento de Cristo.
Filipenses 3:8. Es ganar a Cristo, es ser hallado en Él con la justicia que es de Dios por fe. Esa justicia, como les dije hace un rato, es la única justicia que se va a aceptar en el tribunal de Dios. No nos confundamos, ninguno de nosotros puede llegar ahí pretendiendo otro juego de credenciales como para presentar a su favor. Cuidado con eso. Esos son trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso Pablo dice: yo quiero ser hallado en Cristo, no me importa nada más. Y su gran meta, su gran objetivo lo tiene bien claro, y lo vamos a ver en el versículo 10. Todo esto de hacer una evaluación personal de en qué estoy confiando yo hoy, en dónde está depositada mi fe, mi confianza. Después de esa evaluación, Pablo dice: ya me doy cuenta que esto es basura. ¿Y qué quiere hacer? Dice: no quiero que nada me estorbe, porque mi fin es conocerle a Él, a fin de conocerle. Esa palabra, esa frasecita a fin, es un equivalente a decir: mi propósito es, mi meta es, mi objetivo es, por lo que yo vivo diariamente es conocerle. Y alguien de nosotros podría decir: oye, pero ¿qué no le conocemos ya los que hemos nacido de nuevo, los que nos juntamos aquí en este local cada domingo? Sí y no. Sí, en el sentido de que, como decíamos también hoy en la mañana, Javier, que nos dio la clase, nos decía, y no recuerdo si fue en la oración, pero en algún momento dijo: conocemos a Dios, pero más bien Él nos ha conocido. Y ahora le queremos conocer, y no le podemos conocer completamente en esta tierra, porque dice también la Escritura que en parte conocemos, pero cuando venga el día de estar con el Señor, nuestro conocimiento de Él va a ser completo, porque vamos a conocer tal como fuimos conocidos. Pero de aquí entonces, hermanos, nuestra tarea, nuestra gran meta, y Pablo lo dice, me parece, en el versículo 17 de este mismo capítulo: sean imitadores de mí. Imitemos a Pablo en el sentido de tener nuestra confianza en Cristo y no en la carne. Imitemos a Pablo en el sentido de decir: no voy a confiar en ninguna de estas credenciales, quiero confiar en Cristo, quiero conocerle, quiero ser hallado en Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hay mucho que decir de este versículo que no vamos a ver hoy, pero cuando usted lee ahí que Pablo quiere conocer el poder de la resurrección de Cristo, hay todo un océano para explorar ahí. ¿Cuál es el poder de la resurrección de Cristo? ¿En qué consiste? Podemos decir, por un lado, que cuando Cristo resucitó, lo hizo para andar en una vida nueva, y nosotros también. Entonces el poder de la resurrección es uno que te capacita para andar en vida nueva, para andar en santidad. Pero no vamos a profundizar hoy, porque quiero nada más cerrar con estas preguntas y comentarios. Conocer a Cristo es un conocerle constante, no de un momento, no de una cuestión mental que se quedó fija como una fotografía. Es conocerle de una manera constante, de una manera progresiva, continua. Y la pregunta es: ¿qué hacemos cuando queremos conocer a alguien? Aquí hay, bueno, es la sección de los jóvenes aquí, pero a todos nos ha pasado. ¿Qué hacemos cuando queremos conocer a alguien? Procuramos cualquier excusa, cualquier coartada para estar cerca de esa persona. ¿Sí es cierto o no? Todos hemos experimentado eso alguna vez. Quiero pasar tiempo con esta persona, a ver qué me invento, pero yo voy a estar cerca ahí. Pasaba por aquí, coincidimos aquí en la tienda y ya tengo todo el registro de a qué horas va por el pan. Procuramos, hermanos, ¿a poco no es cierto? Entonces no digamos que conocemos o que queremos conocer a Cristo si no hacemos lo mismo, si no procuramos cualquier excusa, cualquier momento del día y de la vida para concertar una cita con el Señor.
Y no me malinterpreten, no estoy hablando de establecer un tiempo devocional de 15 minutos, estoy hablando de todo el día. Estoy hablando de todo el día, de todas las semanas, de los meses y de los años desde que conocimos a Cristo. Así como Pablo, él fue transformado tremendamente en su encuentro, pero a partir de ahí dice: yo quiero conocerle, ese es mi propósito, esa es mi meta. Cuando tú quieres conocer a alguien, procuramos tiempo, pero algo más. Cuando queremos conocer a alguien, lo queremos oír, queremos escuchar, a ver su voz, a ver qué tiene que decirnos, porque quiero saber qué le gusta, qué no le gusta, a dónde le gusta salir o no le gusta salir. Hermano, démosle el tiempo a nuestro Señor de que nos hable, y Él nos habla a través de su palabra. Si queremos conocer a Cristo, necesitamos pasar tiempo con la palabra, pero no de una manera rutinaria, de una manera como si en eso nos fuera la vida. Alguien por ahí leí en la semana que preguntaba esto, en uno de esos ahora twitters, ¿no? Dice: si tú tuvieras que decidir entre desayunar y leer la Biblia, fíjate, tienes que decidir, no puedes más que una u otra. Él decía: escoge la Biblia, consíguete una barra energética y para la siguiente planea mejor tu día para que puedas desayunar, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hacemos para conocer a alguien? Buscamos tiempo, lo dejamos que nos hable, lo escuchamos y le decimos también quiénes somos nosotros. Y a Cristo también le podemos decir quiénes somos y de qué tenemos necesidad. ¿Y cómo es eso? A través de la oración. A través de la oración. Y en los domingos pasados se ha estado anunciando un tiempo de oración aquí en el templo. Y si usted no lo sabe, y si lo sabe y no viene, hermano, el último miércoles de cada mes nos juntamos aquí. Eso es una oración congregacional, pero en tu persona, en mi persona, necesitamos oírlo y necesitamos hablarle para realmente conocer. Pablo habla de conocerlo entonces de una manera relacional, íntima, no solo de una manera descriptiva que apela al intelecto. Eso sería lo más lejano a lo que Pablo tiene en mente. ¿Por qué? Porque él perdió todo, estuvo dispuesto a perder todo, renunció a todo, lo tuvo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Apasionadamente buscó toda su vida conocer a Cristo. Vamos a concluir con una pequeña imagen de lo que vio Pablo en Cristo y que lo llevó a esta decisión. Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, lo recuerdan, lo vimos en algunas de las predicaciones anteriores. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Adoptando forma de siervo. Lo pueden poner ahí la cita, por favor, para que los que no traen su Biblia lo puedan leer. Se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces la primera gran revelación que Pablo nos comparte ahí es que Cristo es Dios. Cristo Jesús es Dios hecho carne. Y cuando este sacrificio fue presentado, continúa el pasaje diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Eso es lo que tiene en mente Pablo en cuanto a la persona de Cristo. Hoy en la mañana también comentábamos en la escuela dominical, dependiendo de quién crees tú que es Cristo, en esa medida va a ser tu relación con Él. En esa medida va a ser tu adoración hacia Él. Si creemos que Cristo, nos decían por ahí, es aquel personaje con el cabello largo,
con los ojos entrecerrados como de alguien muy dulce o muy cansado, con una barba impecable, con unas manos muy finas. Si ese es nuestro Cristo, entonces estamos en problemas. Estamos en graves problemas, porque esa es una imagen de, no quisiera decir del colectivo, pero sí de mucha gente que ha querido representarlo así. Pero cuando tú ves que Cristo es Dios y que voluntariamente decidió hacerse hombre, tomó forma de siervo y luego se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y que ese Señor ha sido exaltado hasta lo sumo y que hoy es algo que no podemos describir con palabras, entonces empezamos a ver la majestad de Cristo, y entonces es posible de considerar todo como pérdida. Hermanos, no podemos continuar, no podemos seguir hablando de todo esto. Vamos a terminar aquí diciendo que Cristo, a diferencia de la persona que a veces queríamos conocer y nunca se dejó conocer, se nos escabullía, Cristo sí quiere que lo conozcas. Cristo está esperando que tú lo conozcas. Es más, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El tema es conocerle. Yo quiero animarte en un reto. ¿Qué vas a hacer, hermano? A partir de hoy, no digo para mañana ni la semana, a partir de hoy hacia cuando mueras. ¿Qué vas a hacer hoy premeditadamente para conocer a Cristo Jesús? Y un reto más grande: ¿estaríamos dispuestos a poner como objetivo principal y considerar todo lo demás como pérdida y como basura para conocer a Cristo? Eso es solamente algo personal que tú puedes responder. Es algo que en tu corazón vas a decidir hacer o no hacer. Pero eso es lo que Pablo nos dice en el versículo 17: sean imitadores de mí. Yo ya consideré todo como pérdida, consideré todo como basura, y mi objetivo en la vida es conocerle a Él.